civilización civilizada, de la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, pues hoy vamos a darnos el lujo de conversar con Alejandra Haas. Alejandra Haas fue presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por un periodo de 4 años, si no me falla la memoria, gran presidenta del CONAPRED y, bueno, fue asesora política de la Embajada de México en Washington, una gente muy formada y muy comprometida, y hoy es la directora ejecutiva de Oxfam. Oxfam es este movimiento, organización internacional, mundial en realidad, que tiene como objetivo combatir la pobreza y la desigualdad. Ale, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mauricio. La verdad, para mí es un honor que me hayas invitado a este programa. Te agradezco muchísimo por esta oportunidad de platicar contigo. Ale, déjame empezar sin anestesia nuestra conversación. Tú te has dedicado por años a imaginar cómo combatir la pobreza y cómo combatir las desigualdades, porque en realidad deben frasearse en plural. Y yo veo el informe reciente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el que informa del Índice de Desarrollo Humano para todo el mundo, y veo con tristeza una regresión, pues más o menos de 5 años. Volvimos a los niveles del 2016 en el 90% de los países del mundo, es decir, hay más pobreza, hay más desigualdad, porque perdimos esperanza de vida, perdimos escuela y perdimos ingresos. Estamos pasando por un mal momento, Ali. Pues sí, Mauricio, creo que hay muchísimos factores que contribuyen a una situación realmente de emergencia. Desde Oxfam se publicó un informe justo en mayo de este año y lo que se veía ahí es que, por un lado, mientras aumenta la población que vive en pobreza extrema, ya no nada más la gente que cae en pobreza, sino en pobreza extrema, eh, aumentan también las personas que se vuelven milmillonarias, Ok, ¿no? El ok. informe señala, por ejemplo, que hay un nuevo milmillonario cada 30 horas en No me este año digas. 2022. Y eso tiene todo que ver con las mismas razones por las cuales las personas están cayendo en pobreza extrema. Tienen que ver con el costo de los alimentos y con el costo de la energía. Es decir, que los milmillonarios se están beneficiando directamente del aumento de precios en estos dos sectores, porque son esas empresas y esas inversiones las que están rindiendo, y al mismo tiempo esas son las mismas causas o de las mismas causas que están generando mayor pobreza. Ahora, déjame entender esto contigo, Ale. Los 1.000 millonarios, pues por definición son poquitos frente a una enorme mayoría en el mundo que son pobres. ¿Cómo cuántos Así. 1.000 millonarios hay en el mundo? ¿Tienes alguna idea? Mira, ahorita durante la pandemia calculamos que hay 573 nuevos milmillonarios, ¿no? Nuevos 1.000 millonarios, a su mecha. Nuevos. Y fíjate nada más este dato. La riqueza de los milmillonarios, Mauricio, aumentó más durante los primeros 24 meses de la pandemia, los primeros 2 años, que durante los 23 años que transcurrieron entre 1987 y 2010. Claro, claro. Eh, la riqueza total que actualmente acumulan esos milmillonarios en todo el mundo equivale a casi el 14% del Producto Interno Bruto Mundial. Y esto es lo triple de lo que se calculaba en el año 2000. Es decir, que tienen, digamos, representan 3 veces más del PIB de lo que se había calculado en el año 2000. Fíjate, y veníamos, Entonces, perdón, sigue. no, lo que te quería yo simplemente decir para redondear la idea es que pues finalmente es esta lógica de que el capital genera riqueza y Pues el sí. trabajo
cada vez es peor pagado y no genera ni siquiera las condiciones mínimas para vivir. Pues sí, porque hay dos fenómenos asociados, Ale, tú me corregirás. Uno es en la medida en que aumentan los intereses para parar la inflación y para tratar de darle estabilidad financiera al mundo, pues aumenta la ganancia de los que tienen dinero en el banco, de los ricos, sin hacer nada, no tienen que hacer nada más que ver cómo incrementan sus ganancias en automático. Y a la vez, ese costo del dinero, que es cada vez más caro, pues medra sobre la capacidad de compra de los más pobres, de los asalariados y de los que no tienen ni siquiera un salario. Pero, por el otro lado, Ale, digamos, un razonamiento simplón diría, pues vamos a quitarle la lana a los milmillonarios y ya, y se la repartimos a los demás. ¿Esto es una salida? Pues parcialmente sí, aunque Parcialmente digas sí. que sea simplón. Pues simplón, ¿no? Pero a ver, Yo, dime, yo de creo, plano. yo creo que hay un par de cosas que hay que quizá construir para entender por qué una de las grandes fallas del sistema económico global es la falla del sistema tributario, del sistema fiscal. Eso decía El Piketty, problema, dice Piketty todo el tiempo, ¿no? pues sí, Tomás uno de Piketty. los grandes problemas es que no está funcionando los sistemas tributarios como los hemos ido construyendo o quizá deconstruyendo, Sí, no están funcionando sí, para realmente redistribuir la riqueza una ok, vez que para eso son, ¿no? Para eso deberían de ser. ok. Déjame ponerlo así. El Estado existe, de acuerdo con el artículo primero constitucional, para garantizar los derechos humanos. Eso, ¿Y por ahí, cómo puede, eso. ¿no? ¿Cómo puede garantizar los derechos humanos el Estado? Principalmente, de muchas maneras, pero principalmente ofreciendo servicios públicos Sí, de calidad sí, a los cuales deberían de poder acceder primero las personas más pobres, pues sí, ¿cierto? Porque sí. quien no puede pagar el médico por sí solo. Los bienes primarios, le decía John Rawls a eso, lo básico, para Así poder es. tirar hacia adelante, para sobrevivir, ¿no? Así es. ¿Qué tendríamos que ver? Tendríamos que ver estados que están equipados para ofrecer servicios públicos de calidad. Estoy hablando Ok, de seguridad social, estoy hablando de salud, estoy hablando de educación, cuidados, supongo, ok. Aguántame ahí, educación. hagamos esa lista después de volver del corte, porque me parece importantísimo lo que estás diciendo. Permíteme que cortemos aquí, vamos a un corte Perfecto. rapidísimo y regresamos con esa idea. Artículo Muy primero bien. de la Constitución y los derechos que deben ser garantizados, quitándole algo de dinero a los más ricos. Estamos con Ale Haas, no se vayan. Estamos de vuelta con Ale Haas, que antes de irnos al corte nos decía, bueno, sí, hay milmillonarios, un puñado de milmillonarios frente a un verdadero océano de pobreza y desigualdad en todo el mundo. No estamos hablando de México, en todo el mundo. Y me decías, pues sí, algo hay que quitarle a los milmillonarios a través del sistema fiscal. Hay que cobrarles más impuestos. ¿Es correcto, Ale? Es correcto. Me decías que volviéramos del corte haciendo la lista de los Sí, derechos. Y vamos a la eso, lista sí. de los derechos, que es una combinación de lo que dice la Constitución con lo que dicen los tratados, que de acuerdo con la propia Constitución forman parte del orden jurídico mexicano. Sí, Es el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al cuidado, el derecho a la vivienda, el sí, derecho a la alimentación, exacto. ¿no? Muy El bien. derecho a un salario que te permita vivir de manera digna, ¿no? Sí, que te alcance. Todas estas cosas, particularmente todas menos el salario, que lo podemos poner por aparte, porque ahí hay también no nada más una responsabilidad del sector privado, sino también del sector público, pero dejémoslo aparte. Todas esas cosas cuestan. Eso se tiene que convertir en la oferta de un servicio público que sea de cobertura amplia y de calidad. Sí, Si nosotros tuviéramos una lectura apropiada de la obligación que tiene México en materia de derechos humanos, tendríamos que decir que el Estado mexicano ha hecho exactamente lo contrario de lo que dice su mandato. Y digo ha hecho porque lo ha hecho durante décadas, si no es que siglos, ¿no?
¿Y qué es? Es ofrecer mejores servicios a los que más tienen y peores servicios a los que menos tienen, ¿no? Ok, Un dato que doy seguido es que el CONAFE, el Sistema de Educación para las Personas que viven en la alta marginación, sí. se gasta alrededor de 7,000 pesos por niño, mientras que el sistema de educación regular se gasta 37,000 pesos por niño. Son datos quizá un poco viejos, pero no dudo que sigamos en la No, misma dinámica, por ahí andan, sí. porque seguimos en esa misma dinámica durante décadas, ¿no? Ahora, Entonces, déjame interrumpirte un momentito, Ali, perdóname que haya cortado la idea, pero para eslabonarla sí, con lo sí. anterior. Te decía yo, le quitamos el dinero a los 1,000 millonarios y se lo repartimos a los pobres. Esa era la cosa simplona. Veo que tú estás hablando no de repartir el dinero de los ricos a los pobres, no es un asunto de reparto de dinero, sino de construcción de derechos. ¿Te estoy siguiendo? Sí, aunque creo que la parte de dar dinero en efectivo podría ser parte de la solución siempre que fuera parte de un paquete de políticas. Es decir, Claro. hay muchos economistas que han argumentado, y creo que de una manera correcta, que es importante que las personas tengan dinero en efectivo para poder gastar, porque si el Estado solamente tuviera políticas de servicios, digamos, pues sería muy restrictivo y las familias no tendrían cierta Bueno, pero libertad eso para gastar significa pagar bien el trabajo, que el trabajo también. alcance, porque veía yo el otro día los datos pues del Estado mexicano, de Coneval e INEGI, y veíale que más del 38% de la población urbana que trabaja no le alcanza aunque trabaja. Y más de la mitad de la población rural que trabaja no le alcanza aunque trabaja. Eso es terrible. Es decir, ahí sí tendría que estar el Estado o garantizando que se pague bien o completando el salario mal pagado. ¿Es correcto? Es correcto, y yo creo que una parte muy importante es precisamente la perspectiva de que tenemos un sistema que divide a la población entre gente que tiene trabajo formal y trabajo informal, y el Estado tiene todo un andamiaje construido para responderle hasta cierto punto a las personas con trabajos formales y deja totalmente al descubierto a más del 50% de la población que trabaja, que está en la informalidad, que no tiene acceso a la seguridad social, y para que sobre quien realmente, digo, con los poquititos inspectores que hay y demás, pues no hay ninguna seguridad, ninguna certeza, ni de permanencia, ni de salario digno, ni de nada, ¿no? Generalmente, ¿quiénes son esas personas? Y eso tú y yo lo sabemos bien porque en la encuesta nacional sobre discriminación de 2017 se veía claramente, totalmente sobre representados en los sectores de la informalidad, las mujeres, los hablantes de lengua indígena, las personas que se autoadscriben como indígenas, y si lo dividimos por tono de piel, totalmente sobre representadas las personas de tez más blanca en los trabajos formales de dirección y mucho más presentes las personas de tez más morena en los trabajos informales, mal pagados, inciertos, que no te dan para vivir, ¿no? Y si tú ves la correlación de estas categorías, tono de piel, pertenencia étnica y género, en relación con los impactos que tuvo la pandemia en los indicadores de pobreza de la gente, pues ahí también están. Los empleos de las mujeres se han tardado más en recuperarse, las mujeres tienen más carga de cuidados que nadie por culpa de la pandemia, las personas indígenas también tenían menos acceso, por ejemplo, a los servicios de salud y se morían más en proporción que las personas no indígenas. O sea, constante vemos lo que siempre hemos visto, que son los mismos grupos de población que son los que pierden con esta profunda desigualdad. Y a ti te consta, Ale, porque fuiste presidenta del CONAPRED, del Consejo para Prevenir la Discriminación, pues que todos estos datos que estás dando, que sí son terribles, no dependen solamente del Estado ni del gobierno, dependen de la gente. Es decir, yo creo que sí tenemos que despertar un poquito más a la solidaridad social, a la inclusión, a la tolerancia, a la responsabilidad como sociedad, porque todo esto que estás diciendo obedece a nuestros patrones de discriminación cultural tradicionales, Ale. Si eres blanco o blanca, pues te va mejor, esa es la verdad. Sí, totalmente. Y mira, hay un grupo, volviendo al tema de los impuestos a los millonarios, que es un tema que Oxfam empujamos mucho desde todos lados. La verdad es que todos los Oxfams estamos en esa Impuestos a misma los agenda. millonarios, ok. Ujú.
¿Qué es el impuesto a la herencia? Sí, Mejorar los sistemas tributarios locales, tener un impuesto sobre la riqueza, que es un impuesto que, incluso impuestos de emergencia. En Argentina, en la pandemia pusieron un impuesto de emergencia muy porque bien, vieron que tenían que tener gastos supervinientes por la pandemia, ¿no? muy bien. Este, pero bueno, lo que te quería decir es que hay un grupo de multimillonarios a nivel global. No conozco que ningún mexicano se haya sumado, pero ojalá a través de tu programa los animemos, Sí, que se llama Millonarios por la Humanidad. Y lo vamos a que dicen invitar a estas uno. personas, exacto, hay que invitar a alguien. Sí, a ver si vienen. Pero lo que dicen estas personas es, miren, la verdad es que la filantropía que nosotros hacemos no termina sirviendo de gran cosa. Cóbrenos más impuestos. Claro, Nosotros podemos pagar más impuestos y los estados necesitan estar mejor financiados. de acuerdo. Hablemos de esto después de este corte. Se nos fue ya el segundo momento, Ale. Pero volvemos a hablar de esto, de los supermillonarios que sí están conscientes de que tienen que pagar más para ayudar al Estado a sufragar las carencias de la gente más pobre. Estamos con Ale Haas, volvemos, no se vayan. Volvemos con Alejandra Haas, que como directora ejecutiva de Oxfam México, nos decía que en Oxfam en general, Ale, están promoviendo que los 1,000 millonarios y también los más ricos paguen más impuestos, contribuyan más para paliar esta brutal desigualdad del mundo. Fíjate que me hiciste recordar este tema muy repetido por economistas y otra vez por Piketty, de la predistribución de la riqueza, así le llama. Es decir, el conjunto de condiciones fiscales, como lo de la herencia, con fuertes impuestos, o la riqueza acumulada a lo bestia, que también paga más impuestos, para evitar que haya una mala distribución del ingreso posterior. Es decir, predistribuir quiere decir, tú sabes que si acumulas mucho, pues te vamos a quitar una parte, lo siento, para poder sufragar los derechos de los más pobres. Por ahí anda Oxfam, Ale. Sí, sí, yo creo que todo un sistema que está en crisis, a partir de la pandemia, Mauricio, vimos a pues unos aliados también totalmente imprevistos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Qué Internacional raro, abogando ¿verdad? por Sí, el impuesto global de las los empresas, la neoliberales eliminación. de siempre, ¿no? Exacto, pero ya dándose cuenta que también no da, ¿no? Y yo creo que particularmente en México sí hay que destacar una carencia muy grande de cobrar impuestos al nivel en el que se debe, ¿no? Ok, Esto viene rezagado de la falta de reformas fiscales desde los años 60, ¿no? Siempre muy dependientes de los ingresos de los hidrocarburos y de, pues, la creencia de que el sector empresarial más privilegiado obteniendo, y no vamos a hacer aquí historia económica ni es mi especialidad, pero obteniendo una serie larga de beneficios para lograr ser un sector muy pujante, ¿no? Incluso sí, competitivo a nivel global, pero partiendo de una gran ayuda de parte del Estado, sí, pues una de las ayudas que ha permanecido a lo largo del tiempo es la muy baja recaudación. Y sí, aunque en esta administración se cobraron algunos créditos fiscales que estaban pendientes, la verdad es sí, que eso aumenta muy levemente la recaudación en el último año, pero no es algo que va a ser sostenible. claro, Sostenible sería una reforma fiscal en forma que realmente hiciera que las personas que más tienen contribuyeran más, como debe ser el caso, ¿no? ok, Y hay un montón de fugas, Mauricio. O sea, la fuga no es nada más pagar pocos impuestos. La fuga también pasa, por ejemplo, por las deducciones fiscales que le pegan. O sea, quien puede deducir es la gente más rica, la gente que pues puede sí, deducir el pues sí, doctor, que puede pues sí, deducir la colegiatura, pues ¿no? sí, pues sí. Los ricachones deducen más porque los pobres no tienen que deducir, punto. Exacto. Y la falsa idea de que la gente que trabaja en la informalidad no paga impuestos, cuando, número uno, la gente que trabaja en la informalidad no lo decide, no es por culpa de la gente, sino por culpa de la estructura económica y financiera. Y número dos, claro que pagan impuestos en el consumo, impuestos bastante Claro, altos. Entonces, claro.
hay una gran, bueno, y por supuesto pagan en que los servicios públicos o son insuficientes No, o son de mala calidad, ¿no? Oye, Ale, tengo dos temas, no sé cuánto tiempo nos queda, estoy preguntando, pero tengo todavía como 4 minutitos nos quedan. Dos temas muy, muy difíciles que no quiero dejar pasar. Uno, cuando tú nos dices garantía de derechos, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, lo suscribo completamente. Hay que garantizar los derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales o los bienes primarios, como lo quieras llamar, son siempre los derechos del más débil. Así lo ha dicho Luigi Ferrajoli, que por cierto tiene una idea de constitución mundial, precisamente pugnando por los derechos del más débil. Pero bueno, ese es un tema que quiero desarrollar contigo. Eso requiere una buena administración pública, Ale. Porque si tú le das el dinero a un gobierno que malgasta o que hace campañas políticas, para decirlo sin vueltas, que en lugar de resolver derechos construye clientelas o lo filtra para otros propósitos, pues la gente dice, ¿y cómo voy a pagar más? ¿Para qué? Pues si va a ser un relajo. Necesitamos una buena administración pública. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo central, Mauricio. Yo creo que una de las cosas más preocupantes es bueno, incluso con los movimientos de recursos de unos sectores a otros, Sí, ¿no? El sí. sector de seguridad y particularmente el militar llevándose muchos de los recursos. O sea, ha habido una erosión del Estado mexicano que, insisto, no empezó ahora, pero sigue ocurriendo, ¿no? Y eso es de las cosas que más amenaza el acceso a los derechos. Ciertamente se pudieron haber eliminado los excesos en los sueldos más Sí, altos y sin demás, duda. pero no el servicio de proximidad, o sea, la enfermera o el enfermero, la doctora, el profesor, o Las sea, son estancias. todas, sí, todo lo que tiene que ver con los servicios directos a la población debe seguir la corriente contraria de lo que está siguiendo, ¿no? Y Que la, es justamente que funcionarían muy bien las transferencias de dinero si fueran complementarias con un fortalecimiento del Estado. claro. El problema es que si hay una erosión del servicio público y una transferencia de dinero, también, además del empobrecimiento y de que a nadie le va a alcanzar nunca con 3,500 pesos para pagar todos los servicios de calidad, pero no es solo eso, también se debilita algo que me parece grave a la larga, se debilita la relación del ciudadano con el Estado. O sea, se debilita la idea que tiene la persona de lo que el Estado le tiene que dar. Pues sí. Y se establece entre el Estado y la ciudadanía, pues una visión mucho más basada en cuánto me depositan al mes y no de qué calidad es la escuela, el hospital, y no se discute entonces ese tipo de bienes públicos en la discusión política, que es donde a mí me parece que están más en riesgo, pues todo, ¿no? O sea, no quiero ser maximalista, pero incluso la propia democracia que se basa en esta relación de rendición de cuentas y exigencia de la ciudadanía con el Estado, ¿no? Ale, ha sido extraordinario platicar contigo, estoy absolutamente de acuerdo. Déjame, antes de salir, porque ya nos tenemos que ir, decir esto. Pues sí, la democracia está amenazada por la desigualdad. También dice el PNUD que eso ha generado una enorme polarización política, porque claro, la gente está desencantada, enfadada, frustrada. Y claro que hay polarización derivada de la desigualdad. Tenemos que rescatarnos mutuamente, Ali. Sí, yo creo que con mucha razón la gente está enojada. Yo creo que la democracia electoral como la conocemos no ha rendido los frutos para combatir la desigualdad que hubiéramos esperado. Y por eso darle sentido a lo que dice Luigi Ferrajoli, darle sustancia a los derechos. Y por eso yo siempre vuelvo al tema, y yo y Oxfam volvemos al tema de la tributación como un medio para lograr que los estados se robustezcan y sean capaces de responderle a la ciudadanía en lo que la ciudadanía necesita. Estuvimos con Ale Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, y sí, hay que cobrarle más a los más ricos, pero también hay que entregárselo con mucho más eficiencia a los más pobres. Ale, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Un abrazo. Nos vemos en la próxima conversación. Muchas gracias.